Viernes 15 de julio del 2022, bienvenidos a JN Noticias. Soy Jairon Córdoba y les brindaré las principales informaciones electorales. Pero vamos rápidamente con nuestra información. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, rechazó rotundamente presuntas vinculaciones y conversaciones con personas implicadas en problemas judiciales. En medios digitales vienen circulando publicaciones de una supuesta transcripción de audios de conversaciones entre el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, y personas implicadas en procesos judiciales. Esta información es falsa, según señaló el Comité Técnico de Fact-Checking de la entidad electoral. Al respecto, el titular del Jurado Nacional de Elecciones rechazó rotundamente las vinculaciones con las referidas personas e indicó que tales afirmaciones sin sustento buscan generar dudas sobre el desempeño del JNE. Como era previsible, se han producido algunos comentarios absolutamente desmedidos, extralimitados y falsos en relación al desempeño del Jurado Nacional de Elecciones y su presidente en la primera y en la segunda vuelta pasadas. No es novedad que se haga, es un grupo que ya de modo sostenido viene, es decir, persistente, viene haciendo lo mismo. Felizmente no son un grupo que haya calado en el criterio nacional. Rechazo esos infundios, esas falacias, esas delusiones sobre reuniones con gente con la que no he tenido trato, ni con el señor Villaverde, ni con el señor Pacheco, ni con el señor Mesa, con ninguna de las personas que esta gente está refiriendo. Tampoco me he reunido jamás con ellos fuera de Lima, ni en ninguna parte. En fin, afirmaciones sin sustento que buscan generar dudas sobre el desempeño del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, probablemente para justificar algún tipo de intervención o algún tipo de efecto. Pero nosotros, ni institucional ni personalmente, vamos a responder afirmaciones sueltas que coloquialmente se conocen como chismes. Nosotros no vamos a responder, no tenemos tiempo, tenemos mucho que hacer y vamos a desempeñar nuestra función como lo hemos venido haciendo de acuerdo a ley. Nuestra labor no está destinada a agradar, ¿no? Nuestra labor está destinada a cumplir con los deberes que la ley nos ha impuesto. Las imágenes publicadas a través de distintas cuentas en redes sociales están basadas en un texto que en su encabezado se autodenomina como una obra literaria sin ningún hecho real. Dicho recorte es compartido de manera tendenciosa para contribuir al discurso del fraude en las elecciones presidenciales 2021. Información que ya ha sido desmentida por las fuentes oficiales. Asimismo, en el acto inaugural del Encuentro Binacional de Justicia Electoral con Argentina, el presidente del JNE destacó que el supremo organismo electoral cumple con su rol constitucional a cabalidad, pese al permanente clima de hostilidad. El Jurado Nacional de Elecciones cumple a cabalidad su rol constitucional pese al permanente clima de hostilidad que han impulsado algunos sectores descontentos con los resultados electorales y los fallos jurisdiccionales, afirmó así el presidente del organismo electoral, Jorge Luis Salas Arenas. No es fácil afrontar ataques injustificados, ataques personales, pero aquí estamos. No estamos hechos para el temor ni para la debilidad. No somos ni tibios ni frágiles. Los golpes pueden causar, con toda seguridad, alguna afectación pasajera, pero las instituciones deben tener un temple tal que les permita erigirse ante cualquier consigna de quebrantamiento o de daño. Señaló que en el caso peruano existe un pequeño pero poderoso y agresivo sector reclamando que los titulares de los organismos electorales sean retirados de sus cargos conferidos en el marco de la Constitución. Ello porque no son de su agrado y porque los resultados que el pueblo definió tampoco lo son. Bueno, es que existe un pequeño pero poderoso y agresivo sector reclamando que los titulares tanto del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMPE
seamos retirados de nuestros cargos y responsabilidades que han sido conferidas dentro del marco de las atribuciones constitucionales, pero por la sencilla razón de que no somos de su agrado y porque los resultados que el pueblo definió tampoco lo son. Como si la democracia y la estabilidad institucionales no existieran y se pudiera poner y retirar autoridades, removerlas o dejarlas activas según las preferencias y las simpatías. Finalmente señaló que estas y otras experiencias serán compartidas durante el encuentro binacional con la Delegación Electoral de Argentina y que se realiza para la consolidación del esfuerzo de ambos organismos en el propósito de fortalecer la democracia de Perú y Argentina. El encuentro organizado por el JNE incluirá la firma de Declaración de Lima y de un convenio marco interinstitucional internacional para establecer mecanismos de cooperación entre los referidos organismos electorales. Y nuestra compañera Lisette Guzmán estuvo en el segundo día del encuentro binacional de justicia electoral entre Perú y Argentina y conversó con los titulares de los organismos electorales. Veamos. Así es, nos encontramos en el segundo día de este encuentro binacional de justicia electoral entre Perú y Argentina. Y me encuentro con los presidentes, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Arenas, a quien le damos la bienvenida al programa, y el presidente de la Cámara Nacional Electoral de Argentina, también le damos la bienvenida al programa. ¿En qué consiste estos acuerdos que se han firmado con el fin de fortalecer la democracia? En principio es un reconocimiento a nuestras tradiciones de hermanamiento histórico, que tiene por finalidad el intercambiar experiencias ya de modo más sostenido, de poder visitar a la Argentina y que los expertos argentinos vengan a visitarnos más continuamente, que podamos compartir jurisprudencia nuestra y la Argentina, que podamos capacitar y capacitarnos también allí, que nuestra gente desde luego reciba esa misma capacitación. Tenemos un convenio similar en ejercicio, en ejecución, con el Consejo Nacional del Ecuador. Claro, en diciembre, recordemos. Y a partir de ese convenio hemos tenido un diplomado internacional con la Universidad de Jaén, en la que han participado nuestros colegas ecuatorianos, pero también nuestros colegas colombianos, con quienes no tenemos un convenio, pero que los hemos invitado. Y será para nosotros un gusto enorme el poder invitar a nuestros colegas argentinos para que, si lo tienen a bien, nos acompañen también en otra reedición de ese mismo trato, ¿no? De lo que se busca o lo que se espera es mejorar la calidad de nuestros servicios jurisdiccionales electorales, ¿no? Para el mejor tratamiento de estas materias, para el beneficio de las colectividades que esperan, desde luego, un ejercicio más transparente, más sólido, más eficiente, de modo que seguramente ese propósito va a ser cubierto. Claro, como se han venido realizando efectivamente las elecciones del 2021, donde varios organismos internacionales garantizaron la transparencia de las elecciones. Por su parte, por favor, con respecto a la firma de este convenio en lo que es Argentina. Sí, para nosotros es importante suscribir este convenio, es un intercambio de temas en particular y los compromisos para la información y el perfeccionamiento. Estamos abarcando temas realmente trascendentes en la historia, cambios fundamentales y la influencia que tienen estos cambios sobre el sistema electoral. Hoy hemos analizado dos temas importantísimos. Uno es la intervención de las redes y cómo pueden afectar las redes los sistemas electorales y cómo pueden influenciar sobre el electorado y hasta dónde podemos avanzar nosotros. Y el otro tema son los delitos electorales, cómo los estamos perfeccionando en nuestros respectivos países y en base a esa información podemos incluso proporcionar algunas ideas hacia los organismos legislativos. Entiendo que estos sistemas mutuos de cooperación lo que hacen es ampliar las fronteras de los países y lograr objetivos comunes que son comunes a toda Latinoamérica en el fondo. Y precisamente sobre este tema quería profundizar, porque es increíble la cantidad de desinformación que se maneja en las redes sociales con el fin de perjudicar a las instituciones electorales, ¿no? Entonces, ¿podría comentar, por favor, sobre ese tema? Bueno, en realidad a quien se perjudica directamente es a la colectividad, ¿no? Porque al bajar o al reducir la calidad de la información, la ciudadanía recibe una avalancha de antidatos
¿no? Porque no son noticias, aquello que es falso es información indigerible, ¿no? Pero la gente termina por la persistencia de esta información indigerible, a veces canalizada a través de robots para poder difundirse con más eficacia. Lo que se hace realmente es disminuir la calidad de los datos para que la sociedad pueda estar debidamente informada. Este es un problema no solo del Perú, es un problema internacional, ¿no? Pero hay que enfrentarlo racionalmente. El primer elemento, o la primera barrera, diré mejor, para el enfrentamiento de esta avalancha negativa, es la propia persona. Tenemos que desarrollar una labor trascendentalmente sostenida para que los niños y los adolescentes no consuman cualquier información, sino solo aquella que haya sido mínimamente verificada, razonablemente verificada, para que se formen criterios a partir de lo que está comprobado y no de lo que alguien dice, porque las palabras pueden ser pronunciadas como fuera, y algunas personas lamentablemente tienen la lengua más rápida que el cerebro, y entonces sale cualquier cosa de sus contenidos internos, y ese dato puede ser consumido y asumido de mala forma. Claro, como usted dice, ¿no? Que la ciudadanía no solamente recibe esta información y la reenvíe, sino verificar si es verdad esa información que le han enviado, por favor, porque si no, no solamente él se desinforma, sino también desinforma a los demás. Con respecto en Argentina, ¿cómo lo están manejando este tema? Estamos celebrando convenios con los distintos medios de comunicación en procura de que pongan límites, acordar que ellos mismos también eliminen los contenidos de odio, los contenidos inexactos, los contenidos falsos. Para darle una idea de la dimensión de lo que implica hoy en día Internet, hoy daba un ejemplo que me habían pasado politólogos argentinos. Cuando el ser humano, los jóvenes y los adultos hoy entran a las redes, tratan de ser captados con la noticia. Hasta hace unos años, leer el título llevaba 7 segundos, 7 segundos solamente, entonces tenía que ser un título muy fuerte para captarlo, porque era muy llamativo. Hoy en día la atención del título lleva a 4 segundos. Eso le da la imagen de la cantidad y la dispersión de contenidos que el ser humano está recibiendo y lo está atacando. Creo que si no llevamos a cabo políticas desde el Poder Judicial, desde el Poder Electoral, en compañía de las redes sociales, va a ser muy difícil tratar de evitar esto que en realidad supera. Sí se pueden hacer convenios en donde los mismos organismos o las mismas empresas accedan a eliminar estos contenidos de odios e incluso pedirles que nos den información, no solo sobre esto, sino qué capitales se mueven en tiempos de campaña política, de dónde provienen estos capitales para tener noción de hacia dónde estamos yendo en cuanto al control de los partidos políticos, etcétera, etcétera. Exacto, como usted bien lo comentó, ¿no? Ahora en lo que es cuestión de segundos se maneja esta desinformación, exactamente que debemos cuidar y debemos cambiar justamente todos los ciudadanos. Esta es la información que tenemos hasta el momento. Muchísimas gracias a los dos. Continuamos en estudio. Bien, y el vicepresidente de la Cámara Nacional Electoral de Argentina, Alberto Dalla Vía, señaló que discutir un resultado electoral causa problemas a la legitimidad del sistema. Durante el encuentro binacional sobre justicia electoral entre Perú y Argentina, el vicepresidente de la Cámara Nacional Electoral de Argentina, Alberto Dalla Vía, señaló que discutir un resultado electoral causaría problemas a la legitimidad del sistema. Esto es algo que cuesta mucho entender. En el Perú, en la Argentina y en muchos lados. Cuesta mucho entender que es importante que en una elección haya un resultado y que ese resultado tenga certeza. Porque discutir eso de manera permanente causa muchos problemas a la legitimidad del sistema. En materia electoral, como sabemos, alguien tiene que ganar. Asimismo, Dalla Vía expuso sobre las semejanzas y diferencias entre ambos organismos electorales y la importancia de la democracia. Los jueces de la Cámara Nacional Electoral en Argentina somos permanentes. Entonces, hace muchos años que estamos. Yo
hace 21 años que estoy en la Cámara Nacional Electoral. Hoy hay mucha preocupación por la democracia participativa, bienvenido sea, por extender. La Carta Democrática Interamericana incorporó ese concepto, pero no nos tenemos que olvidar de la democracia representativa, que es lo que defendemos los órganos que tenemos a cargo las elecciones. La legitimidad de origen es lo que nosotros defendemos. Los partidos políticos, las elecciones, la base del sistema. Y como decía Giovanni Sartori, a veces por mirar tanto cómo mejorar la participación política, nos olvidamos de la maquinaria fundamental, que es la democracia, muy criticada. Hoy hay mucha insatisfacción, pero el problema es que no se inventó en la historia de la humanidad nada mejor. Destacó además que en Argentina existieron problemáticas en procesos electorales que tienen la intencionalidad política. Sabemos que generalmente los árbitros no son los que ganan mayor popularidad. Lamentablemente este no es un trabajo para ganar popularidad, es un trabajo para ganar impopularidad. Entonces yo veo ahí muchos problemas parecidos, presidente. El evento binacional busca acercar a ambas entidades electorales para construir una justicia electoral más idónea. Y como todos los días les tenemos la principal información acerca del estado de listas de candidatos y candidatas justamente para estas elecciones regionales y municipales, en esta oportunidad acerca del gobierno regional de Ancash. Y tenemos ya la primera información en pantalla. Se trata del partido o la organización política, en todo caso, Juntos por el Perú, con Beto Barrio Nuevo Romero. El estado de la lista es recibido. Fuerza Popular con Michael Chado Laguna, también recibido. Alianza Gobierno, Unidad y Acción a cargo de Fabián Noriega Brito. El estado también es recibido. En la siguiente lámina tenemos al estado de las listas inadmisibles. Se trata del movimiento Acción Nacionalista Peruano con Luis González Cano. Asimismo, Alianza para el Progreso con Joseph Pérez Mimbela, también inadmisible. El partido Frente de la Esperanza 2021 con Juan del Carmen Vázquez Cruzado y Avanza País, Partido de Integración Social con Julieta Pérez Reyes. Estas cuatro listas están en estado inadmisible. En la siguiente lámina tenemos al movimiento regional El Maicito con Antonio Mesa Villarreal. Podemos Perú con Yemil Encarnación Valverde y socios por Ancash, Enrique Alejandro Ocros Poma. El estado de estas listas inadmisible. En la siguiente lámina tenemos a Acción Popular con Ricardo Obregón Velázquez. El estado de la lista improcedente. Esta es la información que tenemos y que usted también puede acceder a través de la plataforma electoral que brinda el Jurado Nacional de Elecciones, justamente en el marco de las elecciones regionales y municipales 2022. Es momento de ir a una breve pausa, pero los dejamos con un dato electoral justamente de la región de Ancash. Este lunes JNE-TV estrenará el nuevo programa Rumbo a Elecciones Regionales y Municipales 2022. Un espacio televisivo que explica cada una de las etapas e hitos del proceso de elecciones subnacionales, con especialistas electorales que absolverán dudas sobre los procedimientos y temas que se necesitan saber para llegar al 2 de octubre bien informados, y con la conducción de la periodista Marian Jauregui. No se pierda todos los lunes a partir de las 8 de la mañana por el canal 516 de Movistar TV, las redes institucionales del Jurado Nacional de Elecciones, así también la Agencia de Noticias Andina y nuestros canales aliados. Y les comentamos que Alejandra Dinegro, exsecretaria nacional de Juventud,
resaltó el rol de los ciudadanos menores de 30 años de edad, justamente en el marco de las elecciones regionales y municipales que se van a celebrar el próximo 2 de octubre. Bueno, los jóvenes en nuestro país representamos el cuarto de la población. ¿Eso qué quiere decir? Que 4 de cada 10 personas, 4 son jóvenes. Y para nuestro Estado peruano, ser joven es desde los 15 hasta los 29 años de edad. Correcto. O sea, pasando la mayoría de edad. Si somos un cuarto de la población en nuestro país, significamos no solamente en materia de políticas públicas, un gran espacio para poder trabajar demandas que los jóvenes, digamos, por mucho tiempo tenemos presentadas a nivel local, regional y a nivel nacional, sino que también en términos electorales nos toca hablar cuando estamos cerca de elecciones, por ejemplo, la participación política de los jóvenes. Participación política de jóvenes que están en espacios formales, ¿no? Y por supuesto esta participación no solamente se limita con el voto, sino también es la participación en su integración a listas, ¿no? Para elecciones, en este caso municipales y regionales que se avecinan, pero también a nivel de propuestas. Y la pandemia nos ha demostrado, y esto lo he visto cuando estaba en la Secretaría Nacional de la Juventud, una serie de espacios y de oportunidades que los jóvenes han trabajado en sus localidades. Claro. Y la pandemia representó una oportunidad para ellos para realizar, valga la redundancia, trabajo colectivo, pero además de darle al Ejecutivo algunas miradas o algunos espacios donde el Estado no esté presente para poder trabajar. Y preste mucha atención porque el director nacional de las oficinas desconcentradas del JNE detalló cómo se aplica la paridad horizontal en las listas de candidatos y candidatas a los comicios de octubre. Para las elecciones regionales y municipales de este año, una de las exigencias a cumplir por las organizaciones políticas es la paridad horizontal en sus listas de candidatos. Por ello, el director nacional de las oficinas desconcentradas del JNE, Paul Vizcarra, se refirió cómo es que se aplica. La paridad horizontal lo que implica es que los partidos nacionales tengan que presentar igual número de candidatos a gobernadores regionales encabezando la lista, y esto haga que 50% sean mujeres y 50% sean hombres. Por ejemplo, si el partido A presenta 14 listas regionales, 7 tienen que estar encabezadas por mujeres y 7 por hombres, y la segunda tendría que ser mujer o hombre respectivamente. Entonces, la ley ha impuesto esta obligación para los partidos nacionales y eso se denomina en este momento paridad horizontal. Destacó que esto se califica solo para partidos políticos de ámbito nacional y no para movimientos regionales, quienes sí aplican la paridad vertical. ¿Qué ocurre cuando por alguna razón esta paridad horizontal no se cumpliera previa proceso de elecciones internas? Entonces la norma lo que dice es, a ver, un momento, hay la posibilidad para que la fórmula, porque así se denomina, la fórmula de gobernador y vicegobernador, alterne. Entonces, quien está como vicegobernadora pueda pasar a candidato como gobernador. Y al contrario, si quien está como gobernador pueda pasar a ser vicegobernador. Claro, lo que se busca es salvar la fórmula, que es lo que tenemos en las gobernaciones, en los candidatos a la gobernación regional. En cuestión de elecciones para distritos o provincias, ahí tenemos listas, ¿no? Es el alcalde y la lista. En cambio, en gobernadores tenemos fórmula, entonces podemos hacer ese cambio que la ley ha previsto. ¿Para qué? Para salvar toda la lista. Recordemos que el Pleno del JNE exhortó a los 93 jurados electorales especiales para que permitan subsanar la omisión de la paridad horizontal en las fórmulas regionales a las organizaciones políticas. Un día como hoy, hace 201 años, se firmó el Acta de Declaración de la Independencia de nuestro país, día importante. Veamos una breve nota y posteriormente una entrevista sobre este hecho histórico. Un 15 de julio de 1821 se firmó el Acta de Independencia del Perú, iniciando así la decisión de los peruanos por no seguir bajo el dominio de la corona española. Como lo refleja el documento, marca la evocación a la libertad de nuestro país. El texto de la declaración versa así: que la voluntad general está decidida por la independencia del Perú de la dominación española y de cualquiera otra extranjera. El documento, redactado por el abogado Manuel Pérez de Tudela,
fue firmado por la mayoría de los miembros del cabildo, el clero secular limeño y miembros destacados de la sociedad de la época, siendo aproximadamente 3.500 personas las que firmaron el documento en representación de los pueblos del Perú, declarándolo así libre e independiente. Actualmente, el acta de la Declaración de la Independencia del Perú es custodiada por la Municipalidad de Lima y guarda la historia del inicio de nuestra independencia. El 28 de julio de 1821 se da la Declaratoria de Independencia por don José de San Martín, siendo uno de los momentos más importantes en la historia de nuestro Perú y de toda Sudamérica. Bien, y nos acompaña en el estudio Jorge Arroyo, quien es profesor de Historia y miembro del Instituto San Martiniano del Perú. Hoy, 15 de julio, un día muy importante porque se firma el Acta de Independencia. Bienvenido, Jorge. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Hoy es un día muy importante para los peruanos, o como tú lo decías tras de cámaras, debería ser un día muy importante para los peruanos. ¿Qué consecuencias sociales trajo la firma del Acta de Independencia en 1821? Bueno, yo creo que primero que nada habría que ponernos en el contexto, ¿no? La expedición libertadora que comanda San Martín había llegado el año anterior. San Martín tiene un doble plan, por así decirlo. Primero es ganar la independencia, lo cual significa que hay que hacer mucha propaganda. Por eso es que la expedición libertadora viaja con una imprenta para entregar la mayor cantidad posible de lo que le llamaríamos hoy día comunicados, volantes. Una campaña de comunicación, pues, ¿no? Así es. Ahora, para abreviar el cuento, por así decirlo, después de unas entrevistas que no prosperan entre San Martín y el lado realista que defiende la causa pues, de su majestad el rey Fernando allá en España. De la corona. Así es. Este fracaso lleva a San Martín a realizar maniobras militares, que no son muchas, pero son importantes. ¿Por qué razón? Porque un ejército que va cruzando los Andes peruanos al mando de Álvarez de Arenales significa pues la presencia de eso, ¿no? Una expedición que viene hablándote de libertad, que viene hablando de independencia, y por otro lado va moviendo a la gente en el interior del Perú a favor o en contra de la independencia. Pero el caso es que después de que el virrey Joaquín de la Pezuela es depuesto y es reemplazado por José de la Serna, tenemos en el Perú lo que se le llama un golpe de Estado que se produce en 1821, a inicios del año. Tenemos una situación en la cual la guerra como que se ha entrampado, ¿no? Porque ni San Martín presenta una batalla abierta y el virrey tampoco lo hace, ¿no? El virrey está esperando refuerzos y San Martín sabe que su ejército en condiciones numéricas es inferior al ejército realista. En una encrucijada, obviamente. La guerra se entrampa y también porque San Martín, vuelvo y repito, es partidario de ganar la independencia. Y él mismo lo dice, ¿no? Que él no viene como un conquistador, sino él viene a dar la independencia, ¿no? Y para eso la propaganda es importante. Pero así es como llegamos a julio de 1821. El virrey abandona la capital, ¿no? La ciudad de los reyes, como se le conocía también, y cuando él abandona la capital hay un temor que es completamente natural. ¿Por qué razón? Porque la sociedad peruana o la sociedad limeña, radicada en nuestra capital, estaba acostumbrada a un orden, ¿no? Y ese orden pues tenía que ver mucho con lo que ya se había establecido hacía más de 250 años en el virreinato. Claro, ¿quién se queda a cargo? Ese es evidentemente es el gran temor, y no se va a negar de que sí hubieron algunos desbandes populares, asaltos a pulperías, comercios y cosas por el estilo, y la presencia de un militar pues siempre llama al orden, ¿no? Entonces es por eso que San Martín, pasado algunos días de que el virrey La Serna abandona la capital, ingresa a Lima, ¿no? Pero aquí hay algo que a mí me gustaría mencionar que es importantísimo, ¿no? San Martín, desde el momento en que pone un pie en el Perú, ¿no?
él ya tenía comunicación con muchos patriotas, con muchos peruanos, y eso es algo que lamentablemente, tanto en textos escolares como en educación superior, no se enseña. Claro, porque ¿no? Además, justo con lo que tú mencionas, si bien es cierto, el 15 de julio, día importante, 1821, se firma el Acta de la Independencia, pero no fue el primer momento independentista que tuvo el Perú, ya se había firmado en otros lugares de nuestro territorio. Así es, el año anterior, por ejemplo, Trujillo ya lo había hecho, ¿no? El Marqués de Torre-Tagle, ¿no? O José Bernardo Tagle había declarado pues la independencia el 29 de diciembre de 1820, Chiclayo también lo había hecho, luego lo haría Piura. Entonces lo que tenemos es todo el norte de lo que hoy día es el Perú actual, había proclamado la independencia, ¿no? Incluyendo Guayaquil, ¿no? Guayaquil lo hace en octubre de 1820, se declara independiente, y tenemos una situación bastante difícil para San Martín, en el sentido de que los Andes del centro y del sur todavía seguían siendo dominados por los realistas, y que en el norte lo que hoy día vendrían a ser los departamentos de Piura, Tumbes, ¿no? Lambayeque, sí estaban a favor de la independencia, pero no hay hombres para el ejército, ¿no? Y eso es lo que espera conseguir San Martín. Ahora, en este contexto se firma el Acta de la Independencia, nos independizamos posteriormente ya de manera práctica, real, hacemos a un lado la corona. Sin embargo, se establecen dos miradas, entiendo, la mirada hispanista y la mirada indigenista. ¿Cuál de las dos sería la correcta o ninguna es la correcta? La peruanista, ¿no? O sea, evidentemente hay que entender de que el acta de independencia que se firma un día como hoy hace 201 años significa que la ciudad capital del antiguo virreinato, que durante muchos años, y en la escuela esto se menciona mucho, ¿cuál es el virreinato más importante que tiene la corona española en sus dominios? Es el del Perú, junto con el de México. Sí, luego el de México tendría un mayor despliegue económico, pero evidentemente tanto San Martín como Bolívar, que la próxima semana, los días 26 y 27, se va a celebrar el bicentenario del abrazo de Guayaquil, el encuentro de los libertadores, ambos saben de que si Lima no cae, no los triunfos que han tenido, sino los posibles enfrentamientos que puedan tener también se pueden diluir fácilmente. Entonces Lima tiene que caer. Había que consolidar la libertad en el Perú, ¿no? Sí. Y básicamente San Martín hace todo esto porque firmar el Acta de Independencia y declarar posteriormente el día 28 de julio la misma, lo hace sin disparar un tiro. Claro que sí. Y ahora, ya estamos en un nuevo momento, ¿no? Han pasado ya 200 años, hemos celebrado el año pasado el bicentenario, ¿no? Algunas personas dicen, pues, ya hemos cumplido con ciertas cosas o ciertos hitos que se establecieron, ¿no? Al inicio de la República. Sin embargo, hoy son otros los retos, ¿no? ¿Cuál tú considerarías que son los retos de cara ya a este nuevo siglo, ¿no? En el que yo creo que son los mismos. ¿Por qué los mismos? Porque lo único que podríamos decir que se ha avanzado es en el sentido de igualdad. O sea, hace 200 años la población andina no tenía derechos, ¿no? Hoy día todos tenemos derechos, ¿no? La población africana o los descendientes de africanos, como ahora se les llama a los esclavos, los afroperuanos, tampoco tenían derechos, a pesar de que San Martín proclamó la ley de vientres. A partir del 27 de agosto de 1821, San Martín también declara de que no hay en el Perú clases, sino todos son peruanos, ¿no? Entonces, ¿eso cuándo lo hemos obtenido? O sea, ¿cuándo realmente podemos decir que todos los peruanos somos iguales? Ahora, hay una clase dirigente como se esperaba tener post salida de Bolívar, me refiero ya al año de 1826, cuando Bolívar se va y los peruanos ya no tenemos, como yo acostumbro decir en clases, a los padres tutelares, ¿no? Ya no está San Martín, ya no está Bolívar, ya somos nosotros, ¿no? Ya no somos ese bebé de brazos, sino ya somos el niño que empieza a dar sus primeros pasos. Entonces, ¿dónde está esa élite que debería dirigir los destinos del país? O sea, hoy en día es obvio que no tenemos una élite que dirija, ¿no? Lo que tenemos es enfrentamientos constantes, que es normal, ¿no? O sea, el enfrentamiento ideológico
para tratar de imponer tal o cual proyecto, eso siempre se ha dado. A inicios de la República primero era separatistas versus independentistas. Luego cuando nos separamos era, ¿qué somos? ¿República o monarquía? Cuando se impone la República y San Martín tiene que retirarse del Perú, entonces en la República somos liberales o somos conservadores. Pero quizás ese divisionismo finalmente nos termina afectando, ¿no? Es que tiene que haber. El problema es que qué pasa cuando no hay una élite que dirija, ¿no? Al final, cuando se impone la República... O sea, ¿una república aristocrática, dirías? No, a lo que yo voy es que cuando se impone una república, en el caso de los padres de la patria que soñaron con la libertad, con la independencia y todo ello, hay un debate bastante interesante de cuál es el poder del Estado que va a dirigir, ¿no? O es el Ejecutivo o es el Legislativo, ¿no? Al final se impone el Ejecutivo con los caudillos y ahí perdemos bastante, porque los caudillos tampoco tienen un proyecto de país y ese es el problema. O sea, ¿dónde queremos vernos, ¿no? De aquí a 50 años? Claro que sí. ¿No? Entonces, ese ha sido el problema en la historia del Perú, ¿no? Bueno. ¿Dónde queremos vernos, ¿no? En una determinada cantidad de tiempo? Habría que plantearse justamente esa pregunta, ¿dónde queremos vernos en el próximo siglo, ¿no? Que va a transcurrir? O en los próximos 25 años. O en los próximos 25 años para hacer un tiempo más corto. Sin duda es importante plantearse esas preguntas. Muchísimas gracias, Jorge Arroyo, profesor e historiador, ¿no? Miembro del Instituto San Martiniano del Perú. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Buenas tardes. Y vamos con una siguiente información porque el expresidente Francisco Morales Bermúdez falleció este viernes 15 de julio a los 100 años de edad. Fue comandante general del ejército y en agosto de 1975 encabezó el denominado Tacnazo, suceso que fue un golpe de Estado contra Juan Velasco Alvarado. De esta forma, se autoproclamó presidente de la República entre 1975 y 1980. Durante su régimen se convocó a elecciones generales para la conformación de una asamblea constituyente. Morales Bermúdez fue condenado a cadena perpetua por la justicia italiana por la desaparición de ciudadanos en el Plan Cóndor. Bien, gracias por acompañarnos. Para mayor información sintonice el canal 516 de Movistar, también a través de las redes del Jurado Nacional de Elecciones y también a través de la retransmisión de la Agencia de Noticias Andina. Los dejamos con imágenes de la ciudad de Ancash.